Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas, compañeros de batalla. La semana pasada empezamos un nuevo tema llamado los receptores, y así brevemente yo voy a dar el resumen. Estuvimos poniendo al recordatorio que los seres humanos tenemos receptores en el cuerpo. Hablábamos que esos receptores, por ejemplo, son los ojos, los oídos, el tacto, la nariz. O sea, la nariz es un receptor de las partículas que están en el ambiente, y entonces las recibe y las envía al sistema nervioso para decirnos qué olor es, si es un olor, ¿verdad? Entonces el oído recibe también partículas que hay en el ambiente en forma de ondas, entonces lo convierte al cerebro en una especie de sonido. Entonces yo les decía a ustedes la semana pasada que en nuestro cuerpo hay receptores, pero que también nosotros estamos formados por alma, espíritu y cuerpo físico, y que también, así como en el cuerpo físico hay receptores, en el alma y en el espíritu hay receptores, o sea que reciben algo que está en el ambiente, y que de alguna forma, así como fueron puestos los receptores físicos, también los receptores almáticos o espirituales fueron puestos en nosotros. Entonces el día de hoy vamos a empezar a ver en qué momento fueron puestos los receptores en nosotros, no en lo físico. Porque si yo le pregunto a ustedes en qué momento fueron puestos los ojos para Israel, ¿qué creen ustedes? En los receptores llamados ojos, ¿en qué momento? Sí, ¿a los cuántos meses se forman los ojitos? A los 2 meses, a los 4, a las 8 semanas, los ojos. Los oídos dicen que son uno de los primeros receptores que se forman, o sea, el bebé oye desde que se forma el corazoncito, parece. Bueno, no nos consta eso, ¿verdad? Pero eso dicen los doctores. La cosa es que eso es en el cuerpo, pero en el alma, porque dijimos que hay receptores en el alma. Entonces vamos a empezar a ver los tiempos en que fueron puestos. Y uno de los primeros tiempos más connotados es la preexistencia. O sea que a nuestra alma o a nuestro espíritu le pusieron receptores, pero no en este tiempo, no en lo que se estaba formando, sino que en la preexistencia, y la Biblia nos deja ver eso a nosotros. Por ejemplo, el primer pasaje de la Biblia que tengo, donde nos puede dar a entender que en nosotros fue puesto un receptor, está en el libro de Juan, capítulo 6, verso 45. Y mejor si me ayudan a leer una Reina Valera, yo creo que la suya, ¿va? Dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Escrito está, y todos serán enseñados por Dios. Aquí está hablando de un tiempo pasado, de un tiempo presente o futuro. Futuro, serán. O sea, todos. Pero todos, ¿quiénes? Lo dice la segunda parte. Leamos la segunda parte, porque dice: escrito está, todos serán enseñados. Pero todos, ¿quiénes? Todo aquel que oyó al Padre. Todo aquel que oyó al Padre. Ahí está hablando de tiempo pasado, presente o futuro. Pasado, que oyó.
O sea, miren pues, todos serán enseñados, pero ¿todos quiénes? Un grupo llamado todos que oyeron al Padre antes. O sea, en nosotros, que oímos al Padre. Miren pues, primera noticia, ustedes y yo, espero que todos, antes de nacer, antes de que dijeran, ¡ay, mira, es varoncito! Es hembrita, cuando vieron que nació en ultrasonido, antes de eso, ustedes y yo ya habíamos oído al Padre. Entonces, en nosotros, en nuestro espíritu, porque dice la Biblia que el Espíritu Dios lo da. Sí dice la Biblia, yo no me estoy inventando eso, dice que el Espíritu vuelve al Padre, a Dios, ¿quién lo dio? Entonces, nuestro espíritu, la preexistencia, cuando dice preexistencia es antes de que existiéramos aquí en la tierra, nos fue colocado un receptor para tener la capacidad de ir al Padre aquí en la tierra. Y lo dice la última parte, terminemos, leámoslo todo, pero analicemos la última parte, por favor. Solo que el 46 como que se contradijera, dice hermano. Ahorita vamos a leer. Dice, y aprendió de él, viene a mí. Entonces, mire pues, solo ahorita vamos a discutir eso que tiene Israel ahí. No sé si ustedes se han fijado que hay un grupo de personas, gracias a Dios reducido, que uno les habla del Señor y les habla y ellos no llegan a los pies de Cristo. Le sigue evangelizando, le habla la palabra, ora por esa persona, ora, ayuna, aguanta hambre, vigila y se ora, y entonces ellos no quieren nada con el Señor y entonces pasan así su vida. Mientras que hay otros que un poquito se les habla, sienten la necesidad de seguir a Cristo y entonces comienzan a seguirlo, comienzan un proceso de cambio que tal vez podría durar una semana o varios años, pero ellos tienen la capacidad de oír, de oír y seguir. ¿Por qué? Porque hay unos que no oyen y unos que no siguen. Y uno lo puede ver aquí en el colegio, o sea, uno da la palabra y lo recibe, gracias a Dios, la mayoría. Pero hay unos que no lo reciben, pasa todo el año y pasa rechazando el seguir a Cristo. Es más, les cae mal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque no lo oyeron, a ellos no les fue instalado el receptor para recibir aquí la palabra y seguir a Cristo. Parece injusto, pero así es. Entonces, si ustedes y yo estamos hoy aquí sentados, oyendo, ninguno está de mala gana, porque entonces si alguien está obligado de mala gana, pues se me hace que también no tiene instalado el receptor, sino que tal vez solamente está por salir del compromiso. Pero si está aquí y se siente bien y dice, ¡ala, qué bueno, algo voy a aprender! Lo que pasa es que ustedes y yo ya fuimos enseñados allá, aquí solo nos están recordando las cosas. Entonces cuando uno se la recuerda, el espíritu de uno vibra. Y cuando uno se escucha la palabra, es, ¡ay, pero qué bien! Que pues uno sale del servicio y va para la casa, como que uno volviera a nacer. Porque el espíritu le recordaron lo que ya había escuchado allá, la palabra del mismo Dios viviente, por el receptor. Los que no escucharon, no pueden, miren, es bien difícil porque aquí les rebota, porque no tiene el receptor que les reciba. Es como hablarle a un sordo. ¿Sí le puede hablar al sordo y el sordo no reacciona? Lo maltrata y no reacciona. Te amo, le puede decir una muchacha a él. Y si es ciego también, peor todavía. Sí, es que hay un grupo que está predestinado para perdición, para vaso de deshonra. De hecho, el ejemplo es bien claro, Faraón. Faraón, él nació
para hacer un vaso de deshonra, predestinado, y dice la Biblia que Dios endureció el corazón para que no dejara ir al pueblo, para que entonces su gloria se manifestara. O sea, parece que eso fuera injusto, pero no lo es, porque la justicia de los hombres no es la misma justicia de Dios. O sea, ¿quién entiende la justicia de Dios? Y eso sobrepasa el entendimiento. Entonces sí hay un grupo, lamentablemente, que no tiene receptor, y uno les habla. Le puede dar usted lo que quiera a esa persona con tal, siga a Cristo, y le voy a dar 100 quetzales diario. Ay, déme los 100 quetzales, pero yo mejor sigo al diablo, dice. Y Dios no quiere. ¿Pero por qué? O sea, ¿a qué quería llegar con esto? Porque no hay receptor. Es como querer hacer que oiga al sordo o que mire el ciego. Si no tiene receptor, no lo puede hacer. Bueno, entonces escuchemos aquí, Israel tiene un aporte. No, ese mismo versículo dice, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así todo el que oye y aprende del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino a Dios, este ha visto al Padre. O sea, el que llega al Señor, él recibe el consejo del Señor, ¿no? Pero ¿cuál es la contradicción? Que no es que hayamos visto al Padre antes, sino que es el que llega al Señor, él es, el Señor lo llevó obviamente al Señor Jesús. Sí, de hecho Jesús sí dijo eso, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces yo creo que tal vez a eso es a lo que se refiere ahí. Y lo que pasa es que tal vez esa explicación la da Juan ahí, porque se supone que nadie ha visto al Padre en sí, en lo literal, ¿verdad? Sino Jesús en este caso. Y entonces tal vez ahí es a lo que él se quiere referir. Tal vez si leemos despacio otra vez el pasaje, dice no que haya visto al Padre, sino que, ¿cómo es que dice? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Sino que aquel que vino de Dios, este ha visto. ¿Y quién vino de Dios? Jesucristo. Entonces ahí está hablando de él mismo, definitivamente, ¿va? Pero ¿qué más? Dice, este ha visto al Padre. Y ahí dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya, ahí ya está hablando de otra cosa, pero se puede aprender de alguien sin verlo, porque dice que todos serán enseñados por Dios, dice, y da a entender que porque él ya oyó y ya fue enseñado, ya lo había escuchado. O sea, nosotros, como les vuelvo a repetir, se nos están recordando acá, pero aquí es donde hago la siguiente pregunta, porque lo que pasa es que dice, no es que alguno haya visto al Padre, sino que dice, ¿cómo es que dice esa parte? Para que la logramos entender bien. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Sino que el que vino de Dios a él va. Entonces, miren, pues, aquí ya entendí la contradicción que Israel nos decía. O sea, Israel dice, o sea, que si no han visto al Padre, entonces ¿cómo es que lo oyeron? Entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Se puede oír a alguien y aprender de él sin verle? Sí se puede oír a alguien y aprender de él sin verle, fíjense. O sea que nosotros seguramente, si yo le preguntara, o sea que nosotros oímos al Padre allá, pero ¿lo vimos? Posiblemente no. Posiblemente solo lo oímos y aprendimos de él. Un ejemplo que vino ahorita inmediatamente a mi mente. Yo pasé un año oyendo al que es mi pastor y aprendiendo sin verlo, solo en la radio. Yo cada vez que lo oía, mire, yo sentía que estaba subiendo un nivel de aprendizaje y era una cosa bien especial que lo quería oír todos los días. Entonces, hasta que al fin el Espíritu Santo me tomó, ¿verdad? Me hizo obviamente arrepentirme, su amor y su misericordia me cubrió, y entonces yo sentí la necesidad de ir a la iglesia, y lo primero que pensé es que tenía que ir allá.
Entonces cuando yo llego allá, yo cuando lo miro por primera vez, porque ni siquiera en foto lo había visto, nada, no sabía quién era. Cuando lo miro por primera vez, ¿saben qué pensé? Fue como que viera a mi papá. De hecho, yo no sé, pero cuando yo lo miro hasta siento que se parece. Desde que lo vi la primera vez dije, se parece a mi papá, dije yo. Su semblante, su forma, sus orejas caitudas. Al verlo yo siento, yo sigo sintiendo como que estuviera viendo a mi papá. Fíjese, su semblante, su forma. Yo soy lo primero que veía, así va. El ejemplo es que se puede oír a alguien sin verle, y yo creo que nosotros oímos al Padre. Entonces ahí en esa oída nos instalaron el receptor para poder volver a oírlo aquí y seguirlo. Entonces, aquel que no lo oyó arriba, que se reveló desde arriba, ese definitivamente no lo va a oír aquí, porque hay un grupo que se reveló allá. Algunos ahorita están con el ejército del chamuco, trabajan con él, creen que les va a ir bien ahí un tiempo, tal vez, ¿verdad? Pero después fuego eterno, fuego por la eternidad, definitivamente. Bueno, entonces veamos más ejemplos de la preexistencia, porque hay varios en la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 28, y vamos a leer el 29 también. El 28 es muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces la parte que yo quiero tomar y que le pongamos atención es, a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces en esa predestinación, miren, pues cuando Él nos conoció allá, o sea, antes de que nosotros viniéramos aquí al mundo, ahí en esa conocida colocó una especie de receptor de predestinación para que entonces existe un llamado conforme a su propósito. Miren pues, cada uno de nosotros, que los que trabajamos en esta organización, fuimos llamados para acá con un propósito, para cumplir algo dentro de la organización, desde el punto de vista administrativo y seguramente desde el punto de vista espiritual. Entonces viene Dios y Él marca a una persona con esa especie de receptor para que a esta persona en el futuro entonces pueda venir y llamarlo para un propósito. Por eso es que cuando dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Jehová, toda la gente dice, yo lo amo a usted. Entonces todo lo que me pase me tiene que ayudar a bien. No, lo que no es solo de amarlo, es que aparte de amarlo, tiene que cumplirse el que uno sea llamado conforme a su propósito. Entonces, si ustedes y yo fuimos llamados conforme a su propósito y sumado a eso y principalmente lo amamos, entonces todo lo que hagamos nos va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Entonces, en esa predestinación, porque ese es el punto al que quiero llegar, en esa predestinación fue colocado esa especie de receptor. El receptor percibe las cosas malas y las convierte en buenas a través de su magnífica misericordia. No sé si me voy a entender. Más o menos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Por favor. O sea que cuando Dios nos predestinó, ahí nos colocó un receptor para que cuando algo malo nos pase, se traduce en algo bueno. Porque Él nos dio un propósito. Sí, entonces viene, nos llama y nos da un propósito.
Pero allá antes, en ese llamado, de una vez coloca un receptor para que todo lo malo que te pase, te ayude a bien. Pero no es a todos, es que miren, el grupo aquí ya se reduce. Porque primero teníamos un buen grupo de los que oyeron, pero no todos los que oyeron son llamados conforme a su propósito. Los que oyeron siguen al Padre, perfecto, eso está bien, es bueno. Pero hay un grupo reducido que fue llamado para un propósito. Que fuimos llamados para un propósito, conforme a su propósito. Entonces el receptor puesto es diferente. Porque una es un receptor para oír la palabra y seguir a Cristo. Pero hay otra clase de receptor que es, tienes un propósito. Y todo lo malo que te pase, te va a ayudar a bien. Si alguien te maldice, se convierte en bendición. Te quitan el trabajo, consigues uno mejor. Te pica un zancudo, te da un dengue, pero tu cuerpo desarrolla otras defensas para otras enfermedades. No solo para el dengue. Entonces, si decía lo que le pase, y porque Dios tiene un propósito. No, eso no se va a morir. Porque no se va a morir porque tiene que cumplir su propósito. Y cuando Dios se propone algo, lo cumple. Entonces ese receptor es maravilloso, creo yo, definitivamente, ¿va? Bueno, pero sigamos entonces, leamos esta última parte de las preexistenciales, las fuentes preexistenciales. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6, para que leamos juntos. 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ok, analicémoslo despacio. Tomemos las primeras 2, 3 palabras que dice ahí, porque creo que ahí está la clave. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ok, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Miren, pues se los voy a poner de esta manera. ¿Será que una persona que no conoce a Dios oye la palabra de Dios a la hora de predicársela? ¿Será que alguien que no conoce a Dios porque nunca lo ha oído, allá en la preexistencia, será que al darle la palabra la oye, la escucha? No, definitivamente. Él está aquí tal vez sentado entre el grupo de todos, el ejemplo de estudiantes, ahí está, no estoy yendo. Él está pensando en otras cosas. Y que si la novela, que si el partido, que si el mensaje del Facebook, que si le pusieron like a la foto, que quién va ganando, y él ahí está, y tal vez está viendo al frente. También no está platicando como otros. Yo no estoy bien. Porque ahí la misma Biblia dice, nosotros somos de Dios, y el que ha oído, ¿cómo es? El que conoce a Dios, nos oye. Definitivamente. Entonces, vuelvo a la carga sobre el receptor que fue puesto para oír. Entonces, en alguna manera, aquí hay un misterio bien interesante. Porque entonces yo tendría que hacerles la siguiente pregunta. ¿Se puede conocer a alguien sin verle? ¿Qué dice Gladys? ¿Se puede conocer a alguien sin verle? Ajá. ¿En relación a Dios? Sí. En relación a Dios, sí. Fíjense, o sea, yo aquí les tenía que preguntar, ¿conocen ustedes a Dios? Un poquito lo conocemos, sabemos de Él. O sea, a uno le pueden hablar de una persona, mirá, es que es así, entonces uno ya la conoce. Y cuando uno se encuentra con esa persona en vivo, o le pueden preguntar, ¿conoces a tal persona? Ah, sí, he escuchado hablar de esa persona, sí la conozco. Es como que nos digan ahorita, ¿conoce usted ¿cómo se llama el nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Conoce usted a Donald Trump? Y le pregunto a cualquiera de ustedes, sí, es el presidente de Estados Unidos. ¿Lo ha visto? No, yo no lo he visto, sería bueno verlo, porque es un hombre pujante, ¿verdad? Solo un ratito que uno lo mire y tanto que.
En la tele sí va, definitivamente. Pero también yo leí su libro la vez pasada. Entonces, me refiero a conocer en persona, de mirarlo en persona. Entonces, más o menos así pasa. A nosotros, el que conoce, o sea, mire, pues nosotros en alguna manera nosotros conocemos a Dios. No en su plenitud. Porque si nosotros conociéramos a Dios en su plenitud, tal como Él es en su totalidad, no sé qué pasaría con nosotros. En el sentido que no lo podemos llegar a conocer como ese es grande. No es del tamaño de la tierra es el estrado de sus pies. Y como que yo les dijera a ustedes, a ver, ¿ustedes saben cuántas especies de peces hay en la tierra? Aquí sí, ni aquí creo que saben. Entonces, si no sabemos cuántas especies de peces hay en la tierra, y dice que la tierra, su estrado de sus pies es como su alfombrita, donde Él pone sus piececitos. Dios, ¿cómo será su tamaño? ¿Y quién lo va a conocer? Si ni siquiera la tierra conocemos donde Él pone sus pies. Está grueso, tal vez sus uñas, los dedos lo conocemos, tal vez con lo poco conocemos de Él. Bueno, pero la cosa es que lo hemos oído y lo conocemos aunque sea un poquito. Y por eso entonces somos capaces de oír la palabra. Tenemos un receptor que nos ha permitido conocerlo. Cuando lo conocimos, allá en la preexistencia nos colocaron ese receptor para poder oírlo. Y no solo oírlo, sino que seguirlo, como lo vimos en el primer ejemplo, el primer receptor. Esos son los preexistenciales. Vamos a platicar de una vez de las ancestrales. O sea, nuestros ancestros también nos pudieron haber colocado receptores. ¿Quiénes son nuestros ancestros? Sí, en este caso para empezar nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Sí, la abuela de Grecia ya va a ser tatarabuela en unos días, ¿va? Fíjense, qué bonito. Tatarabuela va a ser, ajá. Sí, sí existe, primero de una vela va a ser tatarabuela. Fíjense. Bueno, la cosa es que imagínense ustedes que hasta 4 generaciones, literalmente nosotros podemos recibir receptores, pero no solo eso. Adán y Eva nos instalaron a nosotros receptores, o sea, ¿se imaginan cuántas generaciones han pasado? Caín y Abel también nos instalaron, y así les podría seguir diciendo. Entonces, la humanidad es así. O sea, hay receptores que tienen, y la Biblia nos deja ver ejemplos bien específicos. Ancestrales, tengo aquí la anotación, son aquellas que son colocadas genéticamente a través de nuestros padres. Por eso es que cuando los doctores a uno le dicen, usted padece de tal enfermedad, por ejemplo, yo con el tema de la alergia, lo primero que el doctor me dijo, ¿su papá o su mamá eran alérgicos? No, le dije yo, me dijo, en eso vamos bien, me dijo, porque quiere decir que su alergia debe ser curable, porque si sus papás tuvieron alergia, eran alérgicos, su alergia no se puede curar, tienen que vivir con ella siempre, me dijo. ¡Ja! Entonces quiere decir que hay un receptor de alergia que nuestros padres nos pueden colocar y que tiene que vivir con ella uno. El cáncer, por ejemplo, cuando un padre y una madre se mueren de cáncer, lo más probable es que los hijos también se mueran de cáncer. Y la gente dice, ay, pero es que las enfermedades hereditarias son receptores hereditarios. ¿Qué hacemos entonces? Pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque saber qué receptores nos instalaron nuestros padres. Por eso es que David decía, en pecado fui concebido. Porque entonces le pusieron el receptor del pecado y él se agarra de esa excusa también, ¿va? Cuando peca. Entonces puede ser que así sea, ¿va? Que hay una persona que suspira por algo, que sus padres hacían eso normalmente, malo. Y dice la persona, pero no sé por qué me atrae tanto eso si yo no quiero. Yo he decidido seguir a Cristo, pero de vez en cuando le llega el olor y suspira.
¿Por qué? Porque tiene un receptor. Y aunque se lo quiera quitar, se lo pegaron desde antes que naciera. O en el momento de nacer, pues, genéticamente. Ajá. Acerca de ese receptor, es conocido también como le llaman las personas como cadenas o... Sí, también, más o menos, como cadenas. Se puede romper. Sí, se puede romper, definitivamente. Ajá, los heredados se pueden romper. De hecho, yo escuché un testimonio de una señora que había creído. Ella dijo, bueno, cuando Eva pecó, había una maldición sobre todas las mujeres que vinieran después, que iba a haber dolor a la hora del parto. Eso es un receptor para las mujeres, que el parto es con dolor. Y algunos dicen, yo prefiero cesárea, y después pasa como 40 días con el gran dolor por la operación ahí. Es casi la misma cosa, si no es que peor, porque la gran cicatriz ahí. Pero ¿a qué quería llegar? Que esta mujer dijo, que es que Jesús dice que Él llevó sobre Él las maldiciones de la humanidad. No recuerdo el pasaje, pero así dice la Biblia. Entonces vino, sí, dijo, yo creo que sobre Jesús, sobre la cruz fueron las maldiciones, y a mí ya no me alcanzan esas maldiciones. Lo creyó, y cuando fue a tener su parto, dice ella que no tuvo dolor. Fíjese, qué bonito, ¿ah? Yo quise hacer así con Grecia, pero dice que sí tuvo dolores. Es conforme a la fe que ella logró romper con ese receptor. Así hay, amén. Ya hicieron vacuna entonces para ese receptor. Pero la cosa es que está difícil. Pero en el nombre de Jesús se puede hacer definitivamente. Bueno, veamos ejemplos bíblicos. Porque lo mejor es que nos circunscribamos a la Biblia, si no, es solo psicología. Ajá. El concepto así de existenciales como el hijo de... Son aquellas que han sido colocadas antes de nuestro nacimiento, aquí en la tierra, antes de venir aquí a la tierra, se nos fueron colocados los receptores preexistenciales. En resumen, entonces las ancestrales, ya dijimos un breve resumen. Veamos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. ¿Ya lo tiene, Helen? 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Mire pues, otra versión dice, la cual heredasteis por parte de vuestros padres. O sea que nosotros podemos heredar por parte de nuestros padres una forma, una manera vana de vivir, pero es una especie de receptor. Que nuestros padres de alguna forma nos heredaron, y entonces puede uno ser rescatado de ahí. Sí, así está diciendo aquí Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir heredada por vuestros padres. Entonces vienen nuestros padres, para bien o para mal, nos heredaron algo. Yo, por ejemplo, yo aprendí muchas cosas de mi papá. Me heredó muchas cosas buenas y algunas malas. Fíjense. Entonces vengo yo a las malas, ay Señor bendito, ayúdame con esta, yo no quiero. Pero ahí está la herencia. Lo que pasa es que la herencia, en alguna manera, es irrenunciable, en el sentido que la herencia le pertenece a una persona, que él la renuncie, eso es aparte, pero la herencia le pertenece. Entonces, aunque la renuncie le pertenece, ¿verdad? Que se la dé a alguien más, eso ya es otro asunto. Pero la cosa es que esos receptores, aquí nos deja ver la Biblia a nosotros, que nosotros los heredamos. Y es que normalmente hasta la forma de hablar, fíjese, yo por ejemplo siempre recuerdo
a uno de mis vecinos que tenía, que cuando uno los iba a saludar, ¿qué tal vos, cómo estás? Decía uno, bien, ¿y vos qué tal? Y yo, bien, por la gracia de Dios, aquí pasándola. Y le decía, todos los patojos hablaban así, y cuando uno hablaba con el papá, ¿qué tal? Mucho gusto. Y entonces así el papá, así, todos así hablan, hasta la forma de hablar. Fíjense, y el comportamiento y todo. Entonces, yo vi una película, por ejemplo, en la película el muchacho tuvo varios hijos porque él vendía su esperma. Entonces le pagaban y toda la cosa que en la película tuvo un chorro de hijos, pero la cosa es que en la película todos los hijos tenían alguna cosa parecida de él, ¿va? Y una que me llamó la atención es que él siempre cuando descansaba, cruzaba la canilla así para descansar. Entonces cuando mira a uno cruzado con la canilla, ese ha de ser mío, dijo él, y cabal era de él, ¿va? Él, por ejemplo, se sacaba los mocos, ¿va? De repente mira a otro sacándose los mocos, cabal era de él, ¿va? Entonces, claro, es una película más, pero para ilustrar más o menos cómo es que nosotros, cuando venimos a sentir, estamos haciendo cosas que nuestros padres hicieron. Sí, y entonces uno, yo he escuchado gente que dice, no, yo no quiero ser como mi mamá. Dicen, va, entonces, y van luchando por ir en contra de ese receptor, pero en el nombre de Jesús se puede definitivamente, ¿va? Pero a eso quería llegar, ¿va? Que el Señor nos ayude. Estos receptores pueden ser positivos, los que nos hereden los padres, o negativos. Positivos, el caso de Timoteo. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Vamos a ver un caso de un receptor positivo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí está. Lo que pasa es que a Timoteo, a él le pusieron el receptor de la fe. La fe no fingida. Bueno, ahí sale otro tema, ¿verdad? Que hay fe que es fe real y fe fingida, que podríamos desarrollar otro día en las diferentes clases de fe. Pero el asunto es que a Timoteo aquí Pablo le escribe y le dice lo siguiente, analicémoslo despacio lo que le está diciendo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Trasladó a su madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. O sea que ahí ya miramos nosotros 3 generaciones que traen ese receptor. Qué bonito, qué bendición. Miren, el nacer en un hogar con padres que tienen fe, los hijos heredan eso, porque los hijos rápido dicen, no, tengo problemas, pero yo me recuerdo que cuando mi papá tenía problemas, él tenía fe que pronto iba a salir adelante. Así es que vamos a salir adelante, dice él, con quien esté, con su esposa o sus ya hijos, ¿va? Entonces lo hereda. Y eso mismo pasa con los pastores que nosotros llegamos a reconocer como tales, ¿va? En algún momento uno cuando está pasando por una situación rápido piensa en su pastor y uno dice, no, es que él tuvo fe cuando le pasó una cosa de esas. Pero si uno lo mira flaquear y caer y toda la cuestión, entonces lo mismo le pasa. Ay, me está pasando lo mismo que le pasó a mi pastor, de plano que también me voy a morir. Podría pensar porque le heredaron eso, el miedo. Entre paréntesis, mi pastor, ustedes se recuerdan que un domingo aquí yo estuve hablando así sobre el tema de la privación de libertad. Y les ponía yo ejemplo de la cárcel, ¿va? Y no sé por qué yo sentía en mi espíritu aquella cosa, aquella congoja, qué difícil ha de ser estar preso. Y que si cabal, ¿verdad? El hijo de él, pues el miércoles pasado se entregó, porque lo acusan de una situación que dice él que no hizo. Y el día de hoy, de hecho, lo estaba en audiencia.
Pero quiere decir que yo creo que el Espíritu Santo estaba de alguna forma invitándome a interceder. Porque mientras yo desarrollaba el tema de José y sobre la privación de libertad, yo recuerdo que en algún momento les dije a ustedes, qué bueno que nosotros nunca hemos estado en una cárcel y que primero Dios nunca vayamos a estar. Porque yo sí, no sé, yo como ya fui a visitar a la cárcel a mi sobrino, es feo. Cárcel es feo, pues, definitivamente. Y entonces hay un pasaje en la Biblia que dice que acordaos de los presos, como que si vosotros estáis ahí con ellos, dice. O sea, no es lo mismo acordarse de una persona así como que, se le está yendo mal, ahora que me recuerdo. No, acordarse como que si uno está ahí también preso, porque vosotros también estáis presos en la carne, dice. Entonces, qué bonito, alguien sí que hay que acordarnos de los presos. Entre paréntesis, no sé por qué fue que terminé hablando de eso, pero sí, de que heredamos de parte de nuestros padres. Los pastores vienen siendo padres espirituales, entonces nos heredan también receptores, nos heredan, si uno se esté dando cuenta. Por eso mismo es que nosotros los que enseñamos tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos marcar a una persona para algo malo, los maestros. Miren, el maestro cuando está dando clases en el salón, está instalando receptores en los estudiantes. Tarde o temprano los estudiantes van a hacer lo que el maestro les enseñó. Entonces igual pasa con nuestros padres, pero bueno, sigamos adelante. La cosa es que quería dejar bien claro que el ejemplo positivo de Timoteo, le heredaron la fe, así como habitó en tu abuela, en tu madre y ahora en ti. Fíjense. Entonces, para ustedes que comparten la fe, que compartimos la fe, nuestros hijos van a gozar de esa herencia que les vamos a dar de la fe. Fíjense, o sea, creo que tiene que ser así, definitivamente. Hay otro ejemplo, pero negativo. Salmos 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sigo el 6? Sí, hasta ahí está bien. Es lo que les decía hace un rato. Es lo que les estaba diciendo hace un rato. En David fue colocado en él un receptor negativo. ¿En qué pecado estaba su mamá cuando lo concibió? No nos deja ver la Biblia, pero él sí está confesando y diciendo, en pecado fui concebido. Entonces él lo está diciendo como una especie de justificación también, va ahí en ese salmo, pero el asunto es que más que una justificación hay una gran enseñanza. Que lo que pasa es que miren, es difícil reconocerlo, pero se da, que generalmente en el pecado que participaron nuestros abuelos o nuestros padres es la tentación una de las tentaciones más cardíacas que nos persigue a nosotros. Fíjense. Por ejemplo, mi abuelito engendró 64 hijos. Mi papá, 10. O sea, 9 entre nosotros, pero una fuera del matrimonio, o sea, antes de que se casara con mi mamá. Tenemos una hermana que no conocemos. Hemos oído de ella nada más, pero no la conocemos. De hecho, yo la vi una foto en el Facebook y sí se parece a mi hermana mayor igualita. Pues mira, igualita a vos, le digo yo. Como que estuviera viviendo mi hermana mayor, es la más mayor de todas, ¿va? Fíjense. Pero imagínense, 64-8 bajó el número. Mi hermano, ¿cuántos dio? Bueno, dejémoslo ahí mejor. Porque hay otros números aparte de los que conoce Edward, creo yo. Por si no le han contado. No sabe nada, mejor no le paremos el pelo. Tiene otros hermanitos que no conoce. ¿Qué pasó? Yo pienso que, vamos a ver, si los padres de uno o los abuelos de uno hicieron algo malo en la vida pasada de ellos y no pagaron eso que hicieron mal, ¿será que eso le toca a los que vienen pagar, así como mi papá o yo o mis hermanos?
pagar lo malo que hicieron ellos anteriormente, por herencia. Más o menos como usted lo está diciendo, aunque no es en sí pagar, porque cada uno va a dar cuenta de sí mismo, o sea, cada uno va a pagar lo que haga, pero lo que pasa es que de alguna manera alcanza, o sea que aunque pague, igual tiene que volver a pagar el hijo o el nieto, porque eso se llama iniquidad. Y la Biblia dice que la iniquidad visitará la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Fíjese. Entonces ya sea que pagó o no, de todo modo va a tocar. Fíjese. Yo una vez estaba escuchando hablar a mi tía, hermana de mi papá, pura hermana. Que yo, como yo también soy así, yo le dije, a ver, cuénteme cómo era mi abuelo. Porque mi papá me contó cantidad de cosas, pero yo decía, mi papá también no me contó todo, o tal vez me contó unas cuantas mentiras. Entonces dije, una vez con esa mi tía, allá le dije, yo soy Pedro de Alvarado, le dije, cuénteme, hábleme sobre mi abuelo. Y me empezó a contar cosas malas de él. Ese viejo era malo, Mira, me dice, viera, entonces, pero mira, me dice, yo lo que me admiro es que se haya muerto luego, porque para mí que ese viejo tenía que sufrir, no morirse tan rápido, y qué rápido se murió, por eso me cae mal la muerte, dice. Y yo, a la gran, dije, esa es mi tía, ya no, mejor ya no, tía, ya no me cuente nada. Fíjese, porque entonces, saber que, por ejemplo, ella me contó que tenían otro hermano, puro hermano de ellos, que mi abuelo lo mandó matar. Porque lo que pasa es que él tenía una amante, mujer, que vivía con él, concubina, otra, joven. Entonces, viene esa mujer y escondió los papeles de una propiedad y le dijo que quien lo había hecho era su hijo. Pero es que no son los papeles, ahí donde tenía los papeles tenía dinero efectivo en una cajita. Entonces agarró el dinero y escondió los papeles. Entonces acusó, él vino, le dijo, y yo vi que metió las manos ahí, abajo de tu colchón, y no era cierto, había sido ella, la concubina. Entonces viene él, aparte que lo golpeó, llamó a la policía y le dijo que tenía un ladrón, que era su hijo, y lo metió preso. Pero antes la policía no era como la de ahora, o sea que vamos a llevarlo al juez, no, lo golpeaba, les ponía una capucha. Entonces les ponían una capucha donde no podían respirar y era para sacarle la verdad por no sé cuántos segundos. Y le quitaban la capucha, y de ahí, entonces él juró encapuchado que él no había sido. Porque dicen que al poner la capucha le sacaban la verdad a cualquiera. Entonces dicen que cuando alguien le ponía la capucha, confesaba. Pero ese no confesó y no confesó. Y al final lo mataron, porque entonces le preguntaron a mi abuelo, ¿qué hacemos con él? Que lo maten, por ladrón, dijo él, pero después resulta, y después se enteró porque la misma concubina le encontró los papeles a la mujer y al otro estaba muerto. Entonces esa mi tía se enteró, y mi tía tenía mucho cariño a su hermano, de 16, 17 años. Puede ser. Pero ¿a qué quería llegar? Que lo que acaba de decir don Raúl, o sea, yo no he visto que mis tíos tengan que pagar específicamente esas maldades o algo así, o mi papá, o sea, no creo específicamente, aunque pueda ser que así sea, ¿verdad? Respecto a eso de pagar las consecuencias de los que murieron, puede ser que cuando no está en Cristo alcance esas maldiciones, pero cuando está en Cristo, esas maldiciones ya no, porque si estamos en Él, o sea, Él nos protege y nos da una nueva vida. Entonces, es lo que yo pienso. Muy bien, Gladys nos acaba de desasustar. Sí, alguien va. Sí, pues. Mire, yo una cosa que he tratado la manera es de captar algo de mi papá, los receptores buenos y los buenos de mi mamá.
Eso es lo que he venido tratando todos los días de mi vida, ¿verdad? Porque así tendría que ser para todos. Así como los hijos de don Julio tienen que ver sacar las cosas buenas de doña Marisol, las cosas buenas de don Julio, desechar las malas, porque hay unas cuantas. Después vamos a hablar de... No, son bromas. Sí, doña Marisol también sincera. Y entonces de doña Marisol habrán cositas, ¿va? Que no están tan bien. Y los hijos tal vez ahorita no se dan cuenta o están pequeños, pero conforme crezcan van a decir, ay, mi mamá lo que hacía, van a decir, eso no lo tengo yo que hacer, y así va. Entonces tiene que ser así, definitivamente, ¿va? Entonces el ejemplo más claro que vemos nosotros en un tipo de herencia de receptores ancestrales y el tiempo, ustedes, es el caso de, ahorita vamos a terminar, el caso de Abraham. Nosotros encontramos en la Biblia que Abraham, en algún momento, dice la Biblia, que Dios le habló que se fuera de su tierra y de su parentela a una tierra que él iba a mostrar y que lo iba a engrandecer, pero cuando iba ya de camino, hubo hambre en la tierra y él fue a Egipto. ¿Y qué tuvo él? Miedo de que le quitaran a su mujer. Entonces le dijo a ella, digamos que eres mi hermana. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Mentira, definitivamente. Su media hermana era, más o menos. Una mentira así chiquitita. La cosa es que primero tuvo miedo y segundo mintió. Pero si nosotros analizamos, a Isaac también le pasó una situación parecida. Primero él tuvo miedo, después mintió. O sea que el receptor de miedo, Abraham se lo heredó a Isaac. Pero Jacob también mintió a su hermano cuando le robó la primogenitura. ¿Y a Jacob quién le mintió? Sus hijos cuando vendieron a José. ¡Jalará! Ese receptor está masacre, ¿verdad? El receptor de la mentira se trasladó desde Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob hacia sus hijos, y de sus hijos pues ya sabemos todo lo que las 12 tribus también en algún momento encontramos como que ese receptor sí estuvo trasladándose generacionalmente. ¿Perdón? La de Isaac fue que Isaac en algún momento él tuvo temor de que también le quitaran a su mujer, creo yo, si quieren, porque sí le quitaron a su mujer unos días, creo yo. Lo mismo que su padre, dijo que era su hermana también, ¿verdad? No fue en Egipto, fue con otro rey. Aquí está, miren, Génesis 26, leamos, miren, lo de Abraham, todo lo hemos leído, Este es Génesis 22, pero trasladémonos a lo de Isaac. Génesis 26, versos 6 y 7. Y con eso terminamos porque ya el tiempo, miren. Ni cuenta me di que ya. Vamos a ver, María. 6, 7, ¿verdad? 26, 6 y 7. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. ¿Quién respondió Abraham cuando le preguntaron en Egipto que quién era esa mujer tan bella que llevaba? Porque dice que era hermosa, y es mi hermana. Como que Isaac lo mismo, y esa mujer está hermosa. Porque Abraham medio Sí, medio, pero Isaac sí de una vez. Bueno, pero sigamos. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. También. O sea que también tenía buenos gustos, ¿verdad? pero noten ustedes, receptor de miedo. ¿Qué tuvo Abraham cuando iba a Egipto? Y tuvo que decir, ¿qué sintió él? Miedo de que le quitaran a la mujer por ser bonita. ¿Qué tuvo, o sea que el receptor del miedo? Abraham se lo heredó a Isaac. Y de la mentira también. Y el problema es que el de la mentira sí siguió. Pero a Jacob, ¿quién le mintió? No solo sus hermanos. Labán. 7 veces le cambió el salario.
y también tuvo que trabajar doble para la esposa que él quería. Y entonces empezamos a ver, sinceramente, es grueso. Entonces, que el Señor nos ayude con esos receptores, que el Señor nos ayude. Pongamos de pie, por favor. Vamos a seguir estudiando la próxima semana, porque vamos a hablar de los receptores que son ambientales. Están los preexistenciales, los ancestrales y los ambientales, los que están en el ambiente. Oremos para cerrar este tiempo especial que hemos tenido. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.